Grupo Risa. El golpe de gracia. COPE. Estar informado. Señoras y señores, pueblos de España, de Salva Luis y Olmo. A esta hora de la tarde me dirijo a España entera, sobrecogido y emocionado al tener estos minutos de radio. Ya saben, señoras y señores, que yo amo la radio. Y qué mejor que este micrófono azul de la cadena COPE para dirigirme a ustedes. Como saben, yo soy uno de los personajes habituales del Grupo Risa y creo que en esta hora, que ahora comenzamos, me voy a hacer a mí mismo, porque me he apoderado de los mandos de este programa, un homenaje a mí mismo, a mi misma persona humana, con mi mismo ser humano. Así que, señoras y señores, yo estoy complacido y estoy convencido de que ustedes también lo están, escuchando esta voz que a lo largo de meses, de años y de décadas le han acompañado a usted. Así que, señoras y señores, vamos a comenzar esta hora de radio de este agosto caluroso, donde los haya, comenzando hablando de un tema yo creo que jamás he hablado de este tema. Me van a permitir ustedes que les hable de la radio. Nunca, jamás he hablado de la radio. Y me voy a dirigir a ustedes con unos versos que yo dedicaba precisamente a este medio de comunicación de masas en un espejito. Saben que es la sección que el Grupo Risa cada jueves tiene con Carlos Herrera en COPE. Unos versos dedicados a la radio que eran tal que así. Buenos días, España. Buenos días, querido Luis. Bueno, Carlos, este fin de semana tendré el honor, querido Carlos, de ser entrevistado por el Grupo Risa. No. Sí, en su programa de fin de semana aquí en COPE, madrugadas de sábado a domingo de 1 a 5, la noche con el Grupo Risa, para celebrar que la semana que viene se celebra el Día Mundial de la Radio. Sí, señor. Sí, señor. Así que, Carlos, con permiso, ¿me acompañas con tu guitarra para recitar unos versos? Muchísimo gusto, aquí la cojo ahora mismo, mira. Sí, muy bien. Mira qué bonito. Mira. Pero voy a añadirle yo mi toque. Sí. Ahí. Vamos allá. Dice: gracias a la radio que me ha dado tanto. Me ha dado el botillo y me ha dado a Carlos, mi digno heredero de verde y de blanco, bombo rociero, cofrade y hermano. Sí, señor. Qué bonito. De rancio a abolengo, de abolengo rancio, canto mañanero, líder coreano que estaba soltero y ya se ha casado. Gracias a la radio que me ha dado a Carlos, me ha dado a Goyito y hasta a la Navarro, torrezna ilustrada que por un muchacho dio la vida entera sin pillar ni cacho. Es Alberto Herrera, amor despechado, que esquía montañas, que anda por el llano y bucea en busca de un tiburón blanco y viene al programa si es que tiene un rato. Gracias a la radio que me ha dado Carlos, que ha apagado el móvil porque estoy hablando. Gracias María Luisa, gracias a Naranjo, testa de tortuga que ha resucitado. Los fluchos de Tony, ya me voy calzando. Final de partida. Gracias a don Carlos, gracias a la vida, gracias a la radio. Qué bonito, por favor. Muy bonito, de verdad. Qué maravilla de versos. Está muy mal que lo diga, pero es que los he hecho yo y son maravillosos. Discúlpenme, señoras y señores, ahora que acabo de escuchar el indicativo. Porque he comenzado, yo como siempre me he acostumbrado toda mi vida a hacer el programa yo solo. Hombre, siempre me he hecho acompañar de grandes colaboradores, pero al zambullirme directamente en el comienzo yo mismo con mi persona humana, como les decía, se me ha olvidado presentar a los que conducen normalmente este espacio. Así que, con permiso, les voy a saludar, a ver si están por aquí. Fernando Echeverría, buenas tardes. Hola Luis, querido maestro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa, El Golpe de Gracia, ese espacio Guadiana de la radio española. Óscar Blanco, Whopper, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido compañero técnico. David Miner, buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte también. Bueno, pues ya
ya os podéis ir porque sigo yo con el programa. Este golpe. Todo tuyo. Ya está. Este golpe. Sigue tú solo. Bueno, sí, es el especial. Vamos a ver, seguimos efectivamente en este especial Luis del Olmo. Como saben todas y todos ustedes, y si no lo saben, se lo cuento. Ese grupo de locos, este trío de majaretas, el grupo Risa, Fernando, David y Óscar, cada madrugada de sábado a domingo tienen su espacio de 4 horas de duración, de 1 a 5 de la mañana, de 12 a 4 si nos escuchan desde las preciosas Islas Canarias. Y siempre comienzan el programa con una entrevista. Y yo no quiero decir nada, pero saben ustedes, esta entrevista no va. No, esta no la quieres, ¿no? Vamos a meter. ¿Cuál vas a elegir? Esta otra. A ver, aquí hay una entrevista, Fernando, del 12 de febrero del año 2023, del presente año. Además pone aquí en el guión entrevistón a un gran comunicador de masas llamado Luis del Olmo. Venga, vamos a ir con esta. Bien, señoras y señores, vamos a reproducir a continuación una entrevista. Yo creo que ha sido la mejor entrevista de todas las que han hecho esta temporada el grupo Risa. Una entrevista de mediados del mes de febrero. Yo creo que estábamos ya justo el día antes, correcto, justo el día antes del día de la radio. Qué casualidad. Bueno, pues entrevistaron estos 3 locos a Luis del Olmo. Al de verdad, al de verdad. Entonces, pues como estoy aquí y me he hecho con el dominio de esto, digo, pues vamos a repetir la entrevista, porque yo creo que la gente la va. Y cuando ustedes escuchen la entrevista, pues aplaudan. Sí, aplaudan porque es que me lo merezco y es un reconocimiento a mi persona tras tantos lustros de la radio. Así que, bueno, te voy a dejar presentarla, Fernando. Yo creo que no hace falta decir nada más, pero para que la gente te escuche y sepa que estás aquí, como la alta dirección de la casa, pues venga, dale paso y ya. Es que presentarme a mí mismo en la entrevista me da bastante vergüenza. Así que adelante, compañero. Pues señoras, señores, con todos ustedes, el maestro tantos y tantos años, hoy especial, Luis del Olmo. Pues señoras y señores, normalmente un ser humano está formado por cabeza, tronco y extremidades. Él no, él es la única persona que está formada biológicamente por cabeza, tronco, extremidades y radio. Porque la radio forma parte de su ser. Y mañana celebramos el Día Mundial de la Radio. Eso que nos decía el año pasado Pepe Domingo Castaño, ¿verdad? Que la radio era la plaza mayor de todos los pueblos del mundo, o la radio es la sala de estar de las palabras. Pero la radio también tiene nombres que se escriben con mayúsculas. Ya lo creo que sí. Por ejemplo, el de Luis del Olmo, porque Luis del Olmo es la radio y la radio es Luis del Olmo. Y qué mejor que celebrar nuestro día y vuestro día, el día de la radio, de los que la hacemos y de los que la escucháis, con el maestro, con Luis del Olmo. Querido Luis, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches y saludos a todos los amigos que aman directamente o indirectamente la radio, eso que hacéis vosotros en estas horas de la madrugada. Oye, primero vamos a pedirte perdón y vamos a entregarnos porque nosotros en innumerables ocasiones, tanto en este programa como con Carlos Herrera, tenemos nuestro otro Luis del Olmo, que es una imitación que, como te puedes imaginar, hacemos desde el cariño, desde la admiración superlativa, desde el respeto reverencial, pero ya sabes que el humor, ¿verdad?, es exageración, es hipérbole, que te voy a contar yo que no sepas. ¿Tú tendrías inconveniente en saludar a tu otro yo o no? A ver, ¿cómo estás, otro yo? Que tengo ganas de darte un abrazo. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Luis. Encantado de saludarte y también a todos los oyentes que nos están sintonizando a través de esta cadena de emisoras que es la cadena COPE. ¿Cómo te encuentras, querido? ¿Cómo estás, Luis? Pues mira, hablando ahora con mi espejo, que eres tú, y estás fenómeno. Oye, ¿me recuerdas cuando yo tenía 25 años y estaba trabajando en la cadena SER allá en Oviedo? Pero me lo recuerdas muchísimo. Hombre, y yo creo que todos te recordamos, querido Luis. Yo creo que todos tenemos esa imagen porque ¿quién no ha escuchado en España a Luis del Olmo? Este imitador que te imita, querido Luis, yo creo que tu voz fue la primera que escuchó desde el vientre de su madre, porque su madre era una gran seguidora de Luis del Olmo. Así que de entrada te lo agradezco porque ya ves en lo que he acabado, Luis. Oye, pues gracias a tu madre y gracias a la mía estamos aquí y la radio está más encendida que nunca
y los oyentes más entusiasmados que nunca. Así que larga vida, querido Luis del Olmo, y que dentro de 40 años esté sintonizando, miles y miles de personas te estén escuchando a Luis del Olmo. Me harás feliz. Allá en el otro mundo yo te estaré escuchando también. Gracias, querido amigo. Gracias, Luis del Olmo. Es que, claro, de alguna manera sí, con la imitación de Luis, pues conservamos el espíritu de Luis del Olmo y la herencia de Luis del Olmo y nos acordamos de él. Claro, como el humor es exageración, Luis, pues a veces se pone a decir, bueno, pues yo en 1571 estaba ya haciendo protagonistas en la batalla de Lepanto, ¿no? Y entrevisté a Cervantes y tal. A ti, de algún personaje histórico, si pudieras, con una máquina del tiempo que te hubiera gustado entrevistar en protagonistas, así tu personaje favorito, ¿cuál habría sido? San Luis del Olmo. Que bajara del cielo San Luis del Olmo, que tiene una entrevista. Lo que pasa es que es muy tímido y nunca se ha acercado a una emisora de radio. Por eso sería la noticia del siglo, ¿no? Que don Luis del Olmo, santo y joven, santo varón. Santo varón, tú lo has dicho, estuviera en la sintonía vuestra, ¿no? Qué maravilla. ¿Cuándo cayó, Luis, recuerda, la primera radio? La primera radio en Radio Juventud de Ponferrada. Yo estaba haciendo el bachiller y resulta que el profesor de educación física era el mismo director de aquella radio que iba a empezar, que se iba a estrenar. Y de pronto nos dice a sus alumnos, don Ernesto Fernández Vázquez, que así se llamaba el profesor y el director de la emisora, los que quieran hacer radio, que vayan a la derecha, los que no, que se queden en su sitio. Y yo fui el primero que me coloqué en la derecha y a los 4 días estaba estaba intentando hacer cosas en aquella Radio Juventud de mis amores. Así se inyectó la radio en mi cuerpo serrano cuando tenía 15 o 16 años. Ya te digo, estaba en los últimos tiempos del bachiller. ¿Es verdad que tú tenías complejo de tener voz de pito? Sí. Tenía voz de pito o voz idiota, porque resulta que me puse a fumar como un tonto. Un compañero me dice, si tú quieres ser alguien en la radio, tienes que tener una voz más poderosa. Sí. Y empecé a fumar como un idiota. Y a los 4 días yo estaba ronco, tenía la garganta partida y mandé a hacer puñetas el tabaco, ¿no? Pero aquella primera intención y aquel primer cigarrillo que fumé no lo olvidaré por nada del mundo, ¿no? Claro, tú ibas para ingeniero, ¿no? Y claro, y en tu casa pues tuviste que, no, lo mío es esto de la radio y os vais a tener que conformar. Sí, yo iba para ingeniero de minas, que era para lo que iban todos los muchachos que nacían en aquella tierra bendita del Bierzo, en Ponferrada. Pero cuando yo estaba preparándome en una academia en la calle Real de Ponferrada para ser algún día facultativo de mina, resulta que aparecen unos señores, 2 tipos fantásticos que estaban veraneando en el Bierzo y me escuchan en un comentario que estaba haciendo en Radio Juventud. ¿Sí? Y les llama la atención tanto que llama a sus compañeros, que los compañeros suyos, los hermanos Tollos, eran los dueños de la cadena SER en Asturias, Radio Oviedo, y le dijeron, oye, que tenemos aquí un tipo, de verdad tienes que cogerlo inmediatamente antes que se lo lleve a la competencia. Total, que en 10 días yo estaba trabajando en Radio Asturias de la cadena SER en Oviedo, cuando tenía pues no más de 18, 19 años. Imagínate qué principio tan hermoso. Luego vino un señor que se presentó como el director de la emisora de León, de Mi León del Alma. Y me dice, chico, ¿qué haces aquí? Pero vente para tu tierra, que estás más cerca de Ponferrada. Total, que me llevó a La Voz de León a trabajar junto con él y con Paco Umbral. Paco Umbral estuvo trabajando conmigo en radio en La Voz de León en aquellos tiempos juveniles. Imagínate qué hermoso. ¿Y luego cómo pegas el salto a Madrid, tus primeros años en Madrid? Yo estaba decidido a morirme haciendo radio en La Voz de León. Y un buen día me llama mi familia, me llama mi hermana la mayor, oye, sal al tren que pasan los padres a camino de Madrid, que la tienen que operar a mamá y tal. Total, yo salgo al tren, estoy con mi madre y mi padre, que era un tío fenomenal, un asturiano con un cuerpazo enorme. Es la primera vez que le veo escapar una lágrima a mi padre. Eso me estaba diciendo que mi madre estaba muy mal, muy mal. Total, yo acompaño ese día a Madrid a mis padres para que operaran a mi madre
Y en el posoperatorio de mi madre se me ocurre dar una vuelta por las emisoras y me encuentro en Radio Juventud con Matías Prat. Dice, ¿qué hace aquí Matías Prat? No. Matías Prat era mi ídolo, el que escuchaba yo retransmitiendo los partidos de fútbol, ¿no? Y de pronto, después de 20 minutos charlando con Matías Prat, me dice, oye, ¿por qué no te acercas a Radio Nacional y te presento a mis compañeros y tal? Bueno, al día siguiente yo estoy en Radio Nacional y allí mismo fue donde Matías Prat me dice, mira, va a haber un concurso oposición para cubrir 10 plazas en Radio Nacional y Televisión Española. Preséntate. Digo, pero maestro, ¿cómo me voy a presentar? Yo soy un chaval todavía, yo no tengo experiencia. Tú preséntate. Yo me presenté a aquel concurso con 400 personas que optamos a las 10 plazas de Radio Nacional y Televisión Española. Venían de toda España a presentarse. Y estoy en uno de los 10, estoy en una fotografía maravillosa, que es la fotografía más hermosa que conservo con aquel título que me habían dado. Y entonces Matías hizo posible que yo estuviera dando aquellos diarios hablados. Son las 2:30 de la tarde, diario hablado de Radio Nacional de España. A las 2:30 de la tarde, que era el programa más importante de Radio Nacional. Y yo compartía con otro compañero las noticias de España y las noticias del mundo. A partir de ese momento me escuchaban, yo no lo sabía, pero me estaban escuchando con mucha atención y con mucho cariño en Cataluña. Al cabo de 3 años vienen a buscarme desde Barcelona un tal Jorge Arandes y un tal José María Valverde, que era el más importante hombre en el mundo de la publicidad, con el patrocinio de los bancos o de las grandes entidades comerciales, ¿no? Jorge Arandes, para darte una idea, era el director de Radio Nacional de España en Barcelona, el director de Televisión Española en Barcelona, el director de Nodo en Barcelona, mandaba más que el presidente de la Generalitat. Y yo en 4 días me veo trabajando en Radio Nacional de España y en Radio Peninsular de Barcelona, haciendo programas de radio día y noche. Porque hacía un programa a las 12 de la noche del sábado al domingo, que duraba 12 horas. Se llamaba De 12 a 12 y lo hacíamos cara al público, además. Y a las 4 de la madrugada venían todos los taxistas, o casi todos los taxistas que estaban trabajando en la madrugada, y nos traían los churros y organizábamos unas fiestas maravillosas en el auditorio de Radio Nacional en Paseo de Gracia 1. Fíjate qué momentos. De 12 a 12 del tirón, todo en directo, nada grabado, de 12 a 12 sin trampa ni cartón. No. Todo en directo, lo hacían en los estudios de Radio Nacional en Paseo de Gracia 1, y allí venía gente, no solamente venían los taxistas, pero gente que no podía dormir se acercaba al auditorio para pasar el tiempo, ¿no? Pero aquello duró, me parece que fueron casi 5 años, ¿no? De 12 a 12. Lo hacía compatible con protagonistas, o sea, yo hacía esa machada los sábados, pero luego de lunes a viernes saludaba a los protagonistas de España por toda la cadena de Radio Nacional. No sé si os estáis dando cuenta de la envergadura de un tío como Luis del Olmo dentro de esta profesión, porque ya nos ha contado que ya casi de chaval va a Madrid por una operación de su madre. Fíjate si tiene la radio metida en la cabeza, que fue a darse una vuelta por las emisoras. Luego ya cuando marchas a Barcelona, digo, por poner todo un poco en orden, ¿cuántos programas a la vez llegaste a hacer? Porque yo tengo aquí protagonistas, el del sábado por la noche, el de a toda radio, el del tour de las canciones, el de fantasía. ¿Cuántos programas hacías a la vez? Mira, al mismo tiempo yo hacía el programa de Radio Nacional desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. A partir de las 2:30 de la tarde hacía un programa con unidades móviles en Radio Peninsular de Barcelona. Independientemente de esto, tenía grabado un programa para toda España a las 5:30 de la tarde que se dirigía a las amas de casa. Llegaba el sábado y el sábado a las 12 yo tenía que estar en los estudios de Radio Nacional de España para transmitir aquel programa que, como te decía hace un momento, se llamaba De 12 a 12. Y en ese De 12 a 12, cara al público, los momentos más inolvidables que he tenido en la radio, en aquella radio de madrugada, en aquella radio nocturna, en aquella radio que me dio tantos amigos. Entre los taxistas todavía hoy yo cojo un taxi en Barcelona y más de uno me dice, hombre, Luis, yo le escuchaba en aquel programa que hacía usted desde Radio Peninsular llamado De 12 a 12.
pero la radio me ha dado tantas satisfacciones y tantos buenos recuerdos que aquellos sin duda son de los mejores. Y entonces, haciendo 5 programas, uno de 12 horas, yo creo que tu mujer, con la que llevabas poco tiempo, no te decía alguna vez: oye, Luis, ya está bien esto de la radio, chico. Mi mujer sabía que si se casaba conmigo iba a estar muy sola, porque yo estaría todo el puñetero día en la radio, ¿no? O sea, no se equivocó, y por eso lo aguantó hasta que me jubilé hace no mucho tiempo. Me aguantó en el recuerdo, ella en su casa, cuidando de sus hijos y cuidando de su casa, que ya no es poco. Pero me veía por la noche, y sobre todo me veía unas horas los fines de semana. Unas horas nada más, ¿eh? Y ese otro amor que fue tu mujer. Si ponemos esta canción, ¿vamos mal encaminados o no? A ver, sube, Whopper, esta canción. Como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. ¿Te acuerdas, Luis? Olga Guillot. Olga Guillot. Qué voces teníamos entonces, femeninas y masculinas. ¿Sí? En tu mundo raro, y por ti aprendí. Y entonces, Luis, la idea de Protagonistas, porque en realidad Protagonistas es un producto italiano, ¿no? Sí. Es un producto que trajo Jorge Arandes, que estaba veraneando. Jorge Arandes, como te decía, era el director de Radio Nacional y de Radio Peninsular y del Nodo, y en su tiempo de vacaciones en Roma estuvo escuchando una emisora, le llamó la atención y recogió datos de aquello que estaba sintonizando en la emisora italiana, y lo trajo a Barcelona. Y cuando coincidió conmigo, me dice: Luis, ¿te atreverías a hacer un programa que se llamaba, podemos cambiar el título, se llamaba Protagonistas, y seguía en las mañanas, bueno, pues hacer lo que a ti te apeteciera? Y entonces las mañanas de Radio Nacional y de Radio Peninsular estaban dedicadas al mundo femenino, a la mujer. Y entonces yo le dije, yo haría el programa con ese título, pero lo haría a mi manera. Naturalmente no me voy a olvidar de la mujer, pero estaría pendiente de la oyente femenina y de la oyente masculina, y del joven y del estudiante y del trabajador. Y así comenzó. Yo le dije, sí, lo acepto. Y así empecé, gracias a Jorge Arandes, que fue en este sentido mi padre y mi figura más importante de aquel entonces, ¿no? Y entonces es cuando comienzas a dar forma, no sé si al Protagonistas que conocemos, pues entonces, claro, yo pertenezco, como mis compañeros que están aquí, a la generación de críos que teníamos 5 o 6 años. En los años 70 ya nuestros padres nos llevaban en coche al cole y ya tenían puesto Protagonistas de Luis del Olmo. Pero imagino que se trataba de eso, ¿verdad? De que hablara un político, un presidente del gobierno, pero después hablara un minero, pero después hablara una señora, pero después un artista y un cantante, ¿no? Sí, los protagonistas para mí era el presidente del gobierno o el carretero, el presidente del gobierno o el minero que sacaba los carbones de las minas del Bierzo, el presidente del gobierno o el amigo que tenía una tienda de mercancías vendiendo hilillos, coincidiendo con el mercado de los miércoles. No dividía entre colegiales de unos y de otros. Para mí los oyentes eran los mismos hermanos de la radio, gente querida, gente que por el hecho de escucharme yo tenía que agradecerle de mil amores ese esfuerzo, ¿no? Y después, pues nada, llega la historia de la transición española. Es curioso, ¿verdad? Porque creo que fue con Suárez donde estuviste 3 meses sin poder hacer el Protagonistas, ¿o estoy equivocado? Sí, yo estuve haciendo Protagonistas mucho tiempo, y luego en una invitación que hacía a 2 amigos que trabajaban en La Vanguardia y que escribían muy bien, vinieron a hacer el programa, les invité a hacer el programa para que me hablaran de su libro, ¿no? Y en esa charla no pusieron demasiado bien al presidente del gobierno. El presidente del gobierno se enfadó, llamó al director de la emisora Radio Nacional y me tuvieron suspendido 1 mes. Pero al cabo de 1 mes, los compañeros de la prensa de Cataluña me hicieron un favor enorme, me querían mucho y obligaron un poco a la dirección de Radio Nacional a que me devolviera el programa. Y así fue como recobré otra vez el micrófono y mi Protagonistas volvió a funcionar muy bien, saludando a toda España desde las 9 hasta la 1:30, ¿no? Sí. Además, tú nunca te has quejado de haber sido excesivamente censurado, ¿no?
Hombre, yo no he tenido censores, yo he tenido lo que fundamentaba mi sentido común, ¿no? Lo más importante, la confianza que me dio Jorge Arantes para hacer el programa, me dice, tú no vas a tener a nadie por encima de... Yo estoy en el despacho y cuando quieras algo importante me vienes a saludar y me vienes a plantearlo. Pero tú eres el jefe supremo de esas 3 horas y media que a partir de mañana empiezas haciendo protagonistas. Y así fue, o sea, me dio potestad para hacer lo que yo quisiera o lo que yo entendía que estaba bien, ¿no? Porque si yo interpretaba que lo que iba a hacer no correspondía con la educación, pues no lo hacía, ¿no? Gracias a los muchos colaboradores desde Antonio Rúa, he tenido compañeros maravillosos, grandes periodistas que hicieron posible que Protagonistas fuera el programa más escuchado de la radio española. Bien, señoras y señores, seguro que están disfrutando de esta entrevista, pero como esto es la radio y tenemos que hacer un alto en el camino, como casi todos los programas, precisamente para saludar a nuestros queridos amigos anunciantes y colaboradores y promociones distintas que hay en esta casa de otros programas, pues vamos a hacerla. Así que, señoras y señores, una pausita y volveremos. Grupo Risa. El golpe de gracia. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers. Procubitos Europe. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101. Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico. ¿Buscas diversión? Otro es Por favor. Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio. Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. Grupo Risa. El golpe de gracia. COPE. Estar informado. Hasta que llega tu incursión en la radio privada en los 80. Todo un reto en el año 83. ¿Qué recuerdas de aquella historia? ¿Cómo empezó todo? Estábamos coincidiendo con el primer premio Ondas. Yo de los 8 premios Ondas que tengo, aquel era el primer premio Ondas. Estábamos en la noche de fiesta que organizaba la cadena SER. Y entonces se acerca un caballero y me dice, mira, soy el director de la cadena COPE. Y entonces me dice este caballero, ¿por qué no te vienes a la cadena COPE? Digo, ¿usted quién es? Y me dice, yo soy el padre Gago, el presidente de la cadena COPE. ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Yo te ofrecería una cantidad. Digo, no me hable de cantidades porque usted no me puede superar la cantidad de dinero que estoy ganando aquí. Y me hace una oferta es la primera vez que oigo hablar de un millón. Y total, que a los 4 días yo estoy trabajando en la cadena COPE. Esto lo sabe muy bien un compañero que tenéis muy cerca, Carlos Herrera, ¿no? Sí. Estoy trabajando en la cadena COPE con Carlos Herrera, que acaba de salir de un examen
que yo tuve la fortuna y la importancia de estar en el jurado que examinó a Carlos Herrera para ser locutor de radio, ¿no? Era un crío. Y yo le dije, oye, Carlos, dirígete a la radio porque este es tu futuro. A los 4 días estaba trabajando conmigo en Protagonistas para la cadena COPE, Carlos Herrera, imagínate. Porque además llegó a sustituirte varias veces, ¿no? Sí. Una vez que estuve pachucho, porque no sé qué me pasaba en el cuerpo serrano, y le digo, Carlos, coge el micrófono. Otra vez que me iba de vacaciones al archipiélago canario, Carlos, hazte cargo del programa. Sí. Fue mi sustituto y el hombre de confianza y el hombre que me tranquilizaba cuando yo no podía ir, estaba Carlos Herrera para dar los buenos días a España, ¿no? ¿Tú crees que la radio que hace ahora Carlos Herrera en cierta manera es heredera de la tuya o no? Yo creo que es la misma que yo le conocí, ¿no? Es un programa desinteresado con el único fin de que el oyente estuviera enterado y sobre todo con que el oyente estuviera divertido. Porque yo, hablando de diversión, cuando me planteo hacer un programa para toda España a través de todas las emisoras, lo primero que hago es convocar a los humoristas. Hablo con Tipi Cole, hablo con Chumi Chumi, hablo con Summers. Bueno, los humoristas que estaban de moda. Así nace aquel programa de los miércoles y el debate sobre el estado de la nación que probablemente habríais recordado alguno de vosotros, ¿no? Sí, claro, naturalmente, porque tú, bueno, mientras estaba avanzando, digámoslo así, nuestra historia democrática, introduces las tertulias en la radio, pues los distintos puntos de vista, la radio plural, pero el humor no era menos importante. Tenías a sus señorías del debate, pero también tenías a doña Rogelia, también tenías a Eugenio con las Eugeniadas. O sea, el programa tenía mucho ingrediente de humor, porque yo creo que estábamos en una época, y estamos también en la de ahora, que hacía mucha falta, ¿verdad? ¿Y cómo lo agradecía el oyente, ese espacio del humor? Estábamos en un tiempo en que el humor, sobre todo en la radio, era muy agradecido, muy agradecido. Se llenaba el estudio cuando hacíamos el debate de los miércoles con los humoristas y quedaba muchísima gente fuera, ¿no? Sí. Recuerdo, a propósito de yo, el otro día comentando, si yo lo hubiera sabido, hubiera grabado todos aquellos programas. Bueno, lo estaba comentando con alguien y de pronto me dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no has grabado aquellos programas de los miércoles? Y dice, no. Dice, pero si el control lo grababa. Y luego me entero que Ángel Pardo, que era el querido compañero de la técnica, había grabado todos los programas. Cuando terminaba el debate de la nación, pasaba por el control y pedía una cinta, y pedía una cinta, y pedía una cinta. Y todos los programas del debate de la nación están grabados con cerca de 1.400 cintas que están en este momento archivadas en los estudios de Ponferrada, en los estudios de radio y en los estudios que alguna vez quiero que conozcáis de Roda de Bará. Son los dos únicos espacios de radio que hay en España, ¿eh? Pero yo recuerdo cuando el programa lo hacíamos en América o lo hacíamos en China desde Radio Pekín o desde la Voz de América en Nueva York. Yo lo primero que hacía era preguntaba, oye, ¿dónde podría encontrar algún aparato de radio viejo? Y yo me he traído verdaderas joyas que están ahora en los estudios de Ponferrada y en los estudios de Roda de Bará, y que recuerdo a tus oyentes, si alguna vez se pasan por allí, que no se olviden de acercarse a cualquiera de esos dos museos de la radio, que son los únicos que hay en España, por cierto. Hombre, para nosotros sería, un baño de radio acercarnos por esos estudios. Me estoy acordando ahora de un debate sobre el Estado de la Nación, porque yo trabajaba entonces en Onda Cero, en Pintor Rosales, donde estabas tú los miércoles haciendo el programa. Sí. Era tu cumpleaños, viene su señoría Tip en pleno programa y te regala una escobilla de váter con 5 envoltorios que tardaste. Y la conservo esa escobilla de radio. La conserva en el baño de mi casa de Roda de Bará. Sí. Hay mucha gente que dice, oye, y esta maravilla, y no lo recuerdo, esta maravilla me la regaló el humorista más importante que hemos tenido en este país, ¿no? Era increíble, Tip, o sea, no había otro como él, porque es que la escobilla yo recuerdo que se la da y dice Luis del Olmo, dice, vamos a ver, señoría Tip, ¿cómo me puede usted regalar una escobilla? Y dice Tip, no había otra cosa, Luis, no había otra cosa, es que no había otra cosa. O sea, ¿te acuerdas, Luis, cuando venía Tip al programa a las señoras dándoles merluza que había comprado? Bueno, cuando terminaba el programa nos invitaba a tomar un refresco en un bar que él conocía perfectamente. Bueno, termina el programa, nos lleva a los que estaban participando y a los técnicos,
nos lleva a tomar un refresco. Y pasábamos por un lugar donde se expandían los periódicos. Y entonces nos dice Luis, disculpadme un momento que voy a comprar el periódico. Le acompañamos, compra el periódico y cuando estaba muy cerca dice, María, que se llamaba así la señora, prepárame el Frankfurter Allgemeine. Entonces la gente se quedaba mirando y efectivamente compró 2 ejemplares del Frankfurter Allgemeine. Y entonces le preguntábamos, pero Luis, no sabíamos que tú conocías el alemán. Dice, no, yo solo lo compro para hacer el crucigramas. Es verdad que en una cena de los más bonitos Cruz San Luis le tocó el trasero al rey, Juan Carlos. No se lo perdonaría. El guardián que estaba pendiente de la salud del rey no se lo hubiera... No, yo no lo recuerdo. A lo mejor sí, le tocó el trasero y a mí me lo dijo, ¿no? Pero yo no lo sabía, me estoy enterando ahora de esto. Pues pregúntale a Alfonso Usía, que igual te puede dar algún dato adicional. Se lo preguntaré. A ver si es verdad que le tocó en aquella noche memorable el trasero. Por cierto, Luis Sánchez Solán, en aquella cena que le dábamos un premio a su majestad, le dijo, majestad, eran las 11 de la noche ya, y le dice, majestad, ¿y cómo va a volver usted a casa? Ya sabe que hoy no hay taxistas, que hay huelga de taxistas. A ver cómo se las apaña para volver. Oye, Luis, ¿sigues escuchando la radio? ¿Eres oyente de radio por lo menos ahora o no? Sí, escuchando la radio, claro, sí quiero estar enterado, pero sí, yo lo primero que hago antes de ducharme y duchándome, yo me estoy duchando y estoy escuchando la radio. O estoy escuchando a Carlos Herrera o a Alsina o a Jordi Basté. Por cierto, Jordi Basté es un colega vuestro de aquí del diario de Vanguardia que se lleva miles y miles de oyentes, ¿no? Es un tío fenómeno, está haciendo una radio maravillosa, ¿no? Yo te he escuchado hablar, lo digo porque de cara a los periodistas nuevos, ¿no? A los consumidores de radio, aunque la radio ahora se consuma a través de un teléfono, ¿no? Y no de un transistor. Pero, no sé, como estamos en la época del YouTube, del Twitch y de todas estas alternativas digitales que digamos que es para periodismo, sin embargo, tus intervenciones últimas que te he escuchado siempre las has hecho incentivando al que quiere ser periodista, todavía insuflándole ilusión en el sentido de que no eres uno, cualquier tiempo pasado fue mejor, no sé, ¿qué les dirías a todos estos chavales? Hombre, pues yo eso, cuando tengo oportunidad, como en esta ocasión, a través de un micrófono y sabiendo que hay oyentes de todas las edades y jóvenes también, pues decirle, oye, si no conoces la radio, intenta conocerla. Acércate a una radio, acércate a uno de los programas Canal Público que se hace en la radio en este momento. Si no hay programas que hacen de cara al público, pregúntale al presentador o al director que te permita acudir a un programa de radio, siéntate allí enfrente y escucha y date cuenta de los artilugios que tiene maravillosos un programa de radio en directo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que muchos de los jóvenes me sintonizan y sobre todo sabiendo, hombre, me imagino que comentan, si a este le ha ido bien, ¿por qué no me va a ir bien también? Y así yo creo que han nacido muchos oyentes y muchos profesionales del medio, ¿no? No, lo digo porque aquí hablamos de tecnologías. El pionero del teletrabajo fue Luis del Olmo cuando te metiste en la cama con Serrat, ¿o no? Sí, yo estaba pachucho, pero no pachucho de muerte, y entonces yo le dije al médico, yo puedo llamar a los compañeros para que traigan aquí los aparatos de radio, y efectivamente, yo vivía en Vía Augusta 111 y en la tercera planta venían unos compañeros, los técnicos, allí instalaban en mi habitación los aparatos suficientes para dar los buenos días a España, y allí venían mis invitados. Y uno de los invitados era Joan Manuel Serrat, que no te digo que viniera con frecuencia, pero sí con bastante frecuencia. Yo, uno de los compañeros más importantes que he hecho en la radio fue Serrat, Joan Manuel. El otro día, precisamente, me dio la primera localidad en su despedida, me la dio para mi esposa y para mí, ¿no? Joan Manuel Serrat ha sido uno de los mejores amigos y ha sido el más importante cantante. Oye, hablando de cantantes, ¿sabes quién me ha llamado ayer? ¿Quién? ¿Te suena? Julio Iglesias. ¡Hombre, Julio Iglesias
desde Miami. Yo hacía un festival aquí en Roda de Bará, en Tarragona. La Expo Canción. Y Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias era ya un tipo muy importante y muy cotizado en todo el mundo, cogía el avión y venía a Barcelona y yo iba a recogerle a Barcelona. Vino 3 años y desde entonces tenemos una amistad tremenda. Y el otro día descuelgo el teléfono y me llama, oye Julio, me llama Luis, oye, vente a Miami y vienes a pasar unos días con tu mujer o con tus hijos o con quien quieras. Y se rajó mi mujer, que estaba un poco pachucho. Y digo, bueno, Julio, no vamos en esta ocasión, pero más tarde te llamaré para aceptar esta invitación maravillosa. Tenemos aquí nosotros a nuestro Julio Iglesias. Hombre, Julio, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás, Luisito? Hombre, ¿qué pasa, oye, Julio? Oye, pues ya sabes que la invitación te la hago permanentemente, es extendida. Vente cuando quieras, esta es tu casa, nos bebemos un vinazo. Me traes un botillo también, por favor, a Miami, somos la envidia de todo Florida. Oye, Julio, vamos a ver, que me estoy volviendo loco. ¿Eres el auténtico o eres el imitador? Soy el auténtico, Luis, el auténtico, sí. Coño. Julio, coge el micro de cantar, Julio, canta la canción de protagonista, aquí está, a ver, dale, a capela, venga, vamos a ver, voy a coger el micro de cantar. Venga. A ver, ¿cómo? Vale. Aquí están protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta. Protagonistas, protagonistas. Olé, bueno. Oye, eres un fenómeno, Julio. Y eres un tío poderoso. Puedes estar en Miami, puedes estar en Madrid, o puedes estar en Roda de Bará. Me has dejado. Eso es porque tengo un jet privado que me lleva a tu casa en Roda, te trae aquí a Miami, puedo irme a la radio, puedo cantar, y a ti te voy a cantar todo lo que me dé la gana, Luis, porque eres el más grande que hay. Eres un fenómeno, tú sí que eres grande, de verdad. Yo presumo de tener tu amistad y presumo además, ¿recuerdas aquellos festivales que hacíamos en Roda de Bará, que viniste 3 años y que dormíamos, como no teníamos hoteles, dormíamos un año en mi casa, otro día en casa de Baltasar Vigili, que era el segundo de a bordo, etcétera, etcétera. Pero tú venías con todo tu poder y toda tu sabiduría y con las canciones colgando del corazón para hacer más grande aquella fiesta que hacíamos. Y cuando no teníamos dónde dormir, Luis, nos dormíamos en el banco del parque ahí en Roda Bará, ¿te acuerdas? Sí. Eres un fenómeno, Julio. Oye, te encuentro, tienes la voz más gloriosa que nunca, ¿eh? Sí, gracias. Lo mismo digo, Luisito. Para otros 30 años tienes todavía. ¡Duaya! Bueno, tú sabes, Luis, que este año se cumplirían 50 años de protagonista. Bueno, se cumplirán. Claro, el año 23, el año 73. Ya. ¿Cuántos años dices que se cumplen? 50 años, desde el 73. Estamos en el 23. El próximo mes de julio. Por eso, como es el día de la radio, 2 momentos de protagonistas que recuerde. Los primeros que te vengan a la cabeza, fundamentalmente porque te lo pasaste bien o porque lo recuerdas de una forma agradable. Hombre, pues yo es que a la hora de recordar momentos, me salen los momentos más amargos. Ya. Y los momentos más amargos tienen algo que ver con la banda terrorista ETA, ¿no? La banda terrorista ETA no me admitió que yo les llamara de todo cuando cometían aquellos asesinatos. Pero afortunadamente yo tuve unos guardianes, el gobierno me puso unos guardianes que me cuidaron de mí hasta el extremo que yo les consideraba mis hermanos, ¿no? Y de vez en cuando les llamo, cargado de años, ha pasado el tiempo, les llamo para celebrar un buen botillo aquí en el Museo de la Radio de la Cocina Berciana, ¿no? Es curioso, cuando alguien como tú me pide que les dé algún recuerdo de protagonistas, siempre aparece el tema de la banda criminal. El tema, y ahora me estoy acordando, en una ocasión que yo no tenía previsto ir a Madrid a hacer el programa, me voy a Madrid y al día siguiente me vienen a buscar los terroristas. No me encontraron a mí, encontraron a un guardia municipal que estaba cuidando de mí, pensando en que yo no estaba de viaje, y le descerrajaron
tres balas en su corazón. Hace muy poco tiempo estábamos recordando el aniversario de aquel guardia municipal maravilloso, ¿no? Juan Miguel Gervilla, el guardia Gervilla, que por lo menos pues nos sirve este tiempo para recordarle, porque además, ¿tú te llegaste a comprar una pistola? Sí. Yo veía asesinos y veía criminales y veía terroristas por todas las partes. Y un buen día le dije al presidente del comité que cuidaba de mí, digo, cómprame una pistola. Dice, ¿qué dices, hombre? Que me compres una pistola, que yo no voy a trabajar si no me compras una pistola. Que no, que sí, que no, digo, muy bien. Bueno, pues tú eres el responsable de que mañana yo no haga el programa, como no tengas una pistola aquí. Total, me trae una pistola preciosa, roja, y me voy a trabajar con la pistola. Aquel fue el programa más triste de mi vida, porque veía a algún compañero a través del cristal y digo, este es un guitarra. Bueno, total, terminó aquel programa y le dije a Alfonso, que así se llamaba el jefe de los compañeros que cuidaban de mi vida, digo, toma, Alfonso, devuélvela, a ver si donde la compraste, que la compró en el Corte Inglés, y no quiero saber nada más. Sí. Pero fue una experiencia que duró unas horas, pero fueron horas, y el programa más horroroso que he hecho en mi vida, con la pistola al punto, pensando que aquel caballero que entraba en el estudio era un tío que iba con los mejores deseos, no, con los peores importantes deseos para descerrajarme un par de tiros en la cabeza, ¿no? Hay que tener que saber que Luis del Olmo es mucho más que radio. Todos recordamos sus partidos contra la droga, ese gran portero que era la araña del Bierzo, absolutamente imbatible, o los micrófonos de oro, o el Museo de la Radio de Ponferrada, que hemos visitado en más de una ocasión. Todo aquello continúa viento en popa a toda vela, ¿no, Luis? Yo tengo fotografías, pero yo me gustaría que no fueran fotografías, que pudiera ver aquellos programas a favor de Proyecto Hombre. Yo en el campo del Barça hice 2 años maravillosos. En el campo del Real Madrid hicimos otra vez otro programa. En Sevilla también. En Valencia también. Hacíamos programa en donde estaba el equipo titular. Si lo hacíamos en Valencia, estaba el equipo titular del Valencia con una selección de jugadores del resto de España, pero todos de primera división, ¿no? Porque se trataba de obtener dinero para Proyecto Hombre, que es uno de los orgullos que yo tengo, el formar parte del Proyecto Hombre aquí en Tarragona. Hace muy poco tiempo tuvimos, porque tenemos una vez al año, una reunión, y preguntaba cuántos amigos están en Proyecto Hombre en este momento tratando de sacudirse de la droga, y me dijeron, hay 50, en este momento hay 50 personas, a través de algo que nosotros hicimos posible, recaudar dinero para que aquello tuviera buena vida. Bueno, pues con este mensaje de vida, Luis, te vamos a dar las gracias primero por haber echado este rato con nosotros a estas horas intempestivas, pero la madrugada ya sabes que está hecha para la confidencia y que no tiene el mismo ritmo vertiginoso de la mañana, y hemos disfrutado mucho con esta lección magistral, con esta clase que nos has impartido en esta madrugada, y sobre todo te queremos dar las gracias por todo lo que has hecho durante tantos y tantos años y por habernos enseñado a querer a la radio y a amar a la radio, Luis. Os agradezco mucho, de verdad, este gesto que habéis tenido, porque a estas alturas de mi vida, cuando voy a cumplir 99, agradezco más lo que habéis hecho conmigo. Me habéis hecho posible que quiera más todavía la radio de lo que quería, ¿no? Han sido recuerdos maravillosos, y yo sé lo que es estar en la radio, y sobre todo en la radio de madrugada que hacéis vosotros. Gracias en nombre de los oyentes, y gracias en nombre de lo que queda de Luis del Olmo, este muchacho que hacía radio. Un abrazo muy fuerte, queridos, de verdad. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por todo, Luis. Gracias, maestro. Adiós. Hasta siempre. Adiós. Qué agradable charla, señoras y señores. Qué conversación tan amena de radio han podido degustar a través de las ondas en esta tarde veraniega de radio. Gracias por permitirme estar con ustedes, por asomarme a esos pabellones auditivos y recordar la historia de un comunicador, la historia de una etapa de la radio en España. Querido Luis, para nosotros ha sido un honor.
estoy emocionado. Lo sé que se te ha hecho corta la charla. Hubieras deseado que hubiera sido más larga todavía, ¿no? Eso son muchas cosas. Estando en verano y habiendo tan pocos contenidos informativos, entiéndaseme la expresión, yo creo que 2 horas que tenéis hoy de programa, me habéis dedicado una, yo creo que tenéis que haberme dedicado, no sé, 7 u 8 horas. Y luego, pues, el postre, pues, poned lo que queráis. Pero vamos, soy Luis el Olmo, leche, ¿no? Sí, bueno, en cierta manera vamos a seguir contigo, porque Luis desarrolla una sección cada madrugada que es, bueno, la presenta, ¿no? Que es el Cafetín de los Artistas, que se suele emitir a las 4 y tantos de la mañana, a las 4 y 5 de la mañana, una muy buena para cantar. Y entonces, una madrugada de estas, invitamos a otro de nuestros artistas de cámara, digámoslo así, que es Ismael Serrano, porque Luis, había un tío que, bueno, iba a decir que cumplía... Pues Robert De Niro era noticia pues hace pocos meses, porque fue padre a los 79 años. O sea, yo no sé de qué se sorprende a gente y que esto sea noticia, pero vamos, sí señor. Y entonces, pues en ese cafetín, pues hicimos algo muy especial. Eso os he dicho que cumplía. Fue padre, eso es la noticia, a los 79 años. Entonces, pues vamos a transformar el cafetín de noche en un cafetín de tarde con el gran Ismael Serrano y con Robert De Niro. Vuelve de nuevo a alegrarnos las mañanas, Ismael Serrano. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estamos? Estoy feliz y muy contento. ¿Por qué? Porque hay una noticia que me ha llamado la atención esta semana. Hay que ver cómo estamos. Hay que ver cómo estamos trayendo al mundo nuevos bebés. Tenía que venir a España Robert De Niro, que está de enhorabuena. A pesar de su avanzada edad y tener ya 6 hijos a su cargo. ¿Esta es la canción ya o...? Igual no te corto porque igual era la canción. No, pero es que me gustó más cantando. Porque si no te pareces zapatero, ¿no? Claro. Ha tenido... Qué mamón eres. Ha tenido una bebé que se llama Gia Virginia Chen De Niro, fruto de su relación con su actual pareja Tiffany Chen. Una profesora China, ¿no? de... Sí, China. Es una profesora de artes... Bueno, o es china o trabaja en Tiffany. Una profesora de artes marciales de 45 años que conoció en el año 15 durante el rodaje del Becario. Buenísima película, por cierto, ¿eh? Robert De Niro y Anne Hathaway, la verdad es que está bastante chula. Está ambientada en Nueva York. Es una chavala que ha creado una startup y entonces se da cuenta de que no llega a todos lados y tiene a su lado a Robert De Niro, que hace de becario. Becario, después de haberse jubilado, que está buscando una ocupación para su tiempo libre, que le queda mucho. Entonces empieza a trabajar con ella y la relación entre Anne Hathaway y el becario pues es muy bonita. La recomiendo Pedrerol, la recomiendo. No, becarios no. Esos becarios no. Bueno, pues amigos, si te acabas de comprar un subwoofer, es el momento, exacto. Este es el momento para probar la máquina, las prestaciones. Bueno, entonces, palabras para Robert, ¿se puede llamar esto, Ismael, o cómo? Así que bueno, pues vamos a dedicar esta canción a este papá, 7º hijo, en este caso niña. Sí. El año que viene hace 80 años, así que 3, ¿la niña? 1... No, el papá. Esto tiene una remezcla. Sí. Robert De Niro ha sido papá, aunque sus huesos todos le crujan, aunque en su cuerpo haya 1000 arrugas, es un salvaje. Tiene un poder descomunal que es evidente cuando él empuja con esa fuerza, ese taca-taca que va a pedales. Ahora que 80 va a cumplir, De Niro vuelve a revivir y está feliz. Y está feliz como un abuelo. Al niño dientes le saldrán y a ti todos se te caerán. Ahora los dos tendréis pañales, qué formidable. Pronto mamá le comprará a la pequeña un orinal que su papá aprovechará mañana y tarde. Ahora que 80 va a cumplir, todo el asilo va a aplaudirte solo a ti, tan solo a ti, y lo celebro. Cuando le
le hable a su pequeña, yo sé que le comprenderá, porque los dos balbucearán en su lenguaje. Niña y papá compartirán mismo babero y además los dos potitos comerán al levantarse. Ahora que 80 va a cumplir, De Niro vuelve a revivir y está feliz como un abuelo. Los dos juntitos gatearán y biberón compartirán y con mamá se dormirán. Mamá coraje, 1000 nanas tú le cantarás y serás tú quien dormirá. Ahora los dos tendréis pañal, qué formidable. Ahora que 80 va a cumplir, todo el asilo va a aplaudirte solo a ti, tan solo a ti, querido abuelo. Querido abuelo, y lo celebro. La 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 la. Bueno, pues así va transcurriendo la tarde de este 6º día del mes de agosto. Un fin de semana en el que os hemos ido acompañando a lo largo de 7 horas distribuidas en sus tramos horarios correspondientes. Nos queda la última, justo después de las noticias. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu Buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, es importante. La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, pues te mete un muerdo. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. En La Linterna de COPE.